¿Puede Hume tener alguna relación con las drogas? Hume es un pensador del siglo XVIII que es conocido por ser el empirista perfecto y una de las mayores representaciones de la Ilustración. Con este podcast, quiero mostrar cómo su propuesta sobre la identidad personal puede ayudarnos en la investigación sobre el narcotráfico en Colombia y ser una manera de leerlo. Así que, siéntense, pónganse cómodos, tomen su taza de café. Yo soy Elías y esto es Tómate un café y a filosofar. El narcotráfico es algo que ha marcado a Colombia. Se podría decir que su época más conocida fue durante el ascenso de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Aquella figura que hasta hoy es recordada por medio de la llamada narcocultura con camisas o figuras alegóricas a su persona. Su muerte en 1993 no significó el fin del narco en el país, pero sí marcó un precedente para el cartel de Medellín y su legado marcó Antioquia hasta hoy. El cartel de Cali es otro que fue contemporáneo de Pablo y su mayor competencia en el tráfico de estupefacientes. Probablemente a nivel mundial no tuvo el mismo impacto que el de Medellín, pero es recordado por todo el país y también marcó la identidad caleña. Ambos carteles dejaron una huella que marca hasta hoy a estas dos regiones del país e incluso el cómo son conocidos los colombianos en el extranjero. En la política han sido tanto las humanidades como las ciencias naturales fundamentales para los discursos y las acciones que se llevarán a cabo. El mejor ejemplo para el uso de las humanidades puede ser que durante el proceso de paz con las FARC-EP en 2016 se creó la Comisión de la Verdad, entidad encargada de esclarecer el contexto social e histórico de las múltiples violaciones de derechos humanos luego del conflicto armado. En ese caso, es necesario el apoyo de científicos sociales que trabajen en pro de ese proceso que va en búsqueda de seguir la política de la no repetición. Los discursos que se han ido recogiendo y la versión del conflicto armado que se construyó con el informe final que publicaron ha sido un fuerte bastión para la izquierda. Entre sus investigaciones, el narcotráfico ha sido un importante eje de la sección No matarás. Del mismo modo, vincular a un político con el narcotráfico ha sido la tumba de sus carreras políticas o, al menos, un gran tropezo con el que se los juzga. Ejemplo de ello es el proceso 8000 de Samper por el financiamiento de su campaña presidencial del narcotráfico. Otro ejemplo son las palabras que tienen el vocablo narco, narcoestado, narcopolítica, narcoturismo, etcétera. Con ellas se hacen críticas y burlas a diferentes grupos políticos o personas. En este caso tenemos el narcoestado, adjetivo que predominó durante el gobierno de Duque. Otro punto importante dentro del diálogo científico son los efectos de las drogas. Estos son usados principalmente para hablar de su legalización o no. Los daños que pueden ocasionar o la decaída personal del individuo son algunos de los discursos usados para desvirtuar la propuesta de legalizar al menos la marihuana. A pesar de que muchos de estos puntos puedan caer en exageraciones, falacias de caída libre o sean inventados, los efectos nocivos que puede tener una sobredosis son un fuerte componente que afecta a los discursos políticos. También, la psicología tiene un papel fundamental en la recuperación y el cuidado del adicto, pues en países como Portugal no se los trata como criminales, sino como enfermos. Ese cambio en cuanto a su lucha va de la mano con la psicología. A partir de ese momento, la intervención del individuo la va a decir el sistema judicial o los centros de salud, y con ellos las diferentes prácticas propias de estos lugares. No quiero profundizar más en la relación política y científica de las drogas por el espacio, pero espero que con esta breve recopilación pueda haber mostrado su diálogo constante. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver Hume aquí? Más en específico su propuesta sobre la identidad personal. Primero, es necesario recapitular. Para Hume, el yo no es más que un haz de percepciones. Para comprender esta propuesta, tenemos que remontarnos al axioma primario del empirismo. Toda idea es una percepción. Eso significa que las ideas están basadas en las experiencias. Por medio de los sentidos percibimos sonidos, ruidos, olores, vemos y sentimos los objetos. En este punto tenemos impresiones, las cuales son las percepciones más fuertes. Por otro lado, las ideas se forjan en base a las impresiones que tenemos y son percepciones más débiles, es decir, son copias de las impresiones. Por ejemplo, no es lo mismo el olor a gas que la idea del olor del gas. De ese modo, es posible decir que conocemos en base a la experiencia, pues yo no puedo saber cuál es el olor a gas sin haber percibido el olor primero. Así es que los humanos conocemos. Si tenemos una idea, esta viene por algo que experimenté y pude percibir con algo de mis sentidos. Pero ¿qué pasa con el yo? Muchos dicen que es una sustancia, pero ¿a qué impresión se refiere? La respuesta corta es que a ninguna. Para entender esto, veamos la argumentación que propone Hume. Hay cosas simples y complejas. Las segundas están hechas por partes y pueden ser separadas, como un carro que tiene llantas, un motor, etc.
Las primeras, en cambio, no pueden ser separadas. Sin embargo, ¿tenemos impresiones de algo simple e individual? No. Entonces no tenemos impresión de lo simple y lo individual. Nosotros podemos distinguir unas cosas de otras gracias a la imaginación. Lo que es distinto es distinguible, es decir, que uno puede diferenciarlo de otras cosas y puede ser separado. X no es Y, por tanto, están separados el uno del otro. Esta separación la hace la imaginación. Todas nuestras percepciones son separables. Uno puede separar lo que ve de un carro y el olor que tiene. Podemos separar el carro en llantas, motores, gasolina, vidrios, el olor del smog. Pero si observamos, no hay ninguna conexión lógica entre una percepción y otra que nos haga decir que todos esos objetos son un carro. Entonces, ¿cómo los relacionamos? Lo primero es porque nuestra mente reflexiona sobre esa sucesión de objetos y los relaciona dándoles conexión. Esta surge por la regularidad. Siempre que ve algo que llama carro, ve que tiene llantas, vidrios, motores, etcétera. Y aunque no haya una conexión lógica que los una, la costumbre de siempre percibir eso hace que se les dé una conexión para decir eso es un carro. Pero toda esa conexión es hecha en base a las percepciones que tuvimos. De ese modo, Hume argumenta que el yo es una de percepciones, una ficción que la mente crea. Pues el mismo principio puede ser aplicado a una persona. Por ejemplo, Pepito es una persona que huele bien, es bajito, de ojos claros, con dientes chuecos, una voz aguda. Pero, ¿y esa unión de dónde sale? Hay tres herramientas que la mente utiliza: la semejanza, la casualidad y la continuidad. La primera se basa en que las cosas se parecen a como fueron en el pasado. Pepito es Pepito porque yo observo que hay una continuidad entre Pepito en un momento X y en otro momento X1. Hay una continuidad de percepciones similares entre Pepito en todo ese tiempo. Esa continuidad la puedo reconocer por la memoria, pues tengo el recuerdo de Pepito en el primer momento y en el segundo. Y aunque sus partes no están conectadas por medio de una conexión lógica, la imaginación percibe a la persona como alguien simple e indivisible. La casualidad se basa en el hábito. Yo no puedo observar una conexión directa entre un momento y otro, solo que tras X pasa Y. De ese modo, es posible decir que la relación causal que tenemos de que X ocasiona Y es en realidad una regularidad a la que estamos acostumbrados. Pensamos que eventos iguales a X en el futuro van a ocasionar Y, y cuando no es así nos sorprendemos porque no es algo a lo que estábamos habituados. Para establecer esas similitudes y ese hábito, necesitamos de la memoria que los recuerde y los haga normales. La casualidad está relacionada con la identidad personal porque nos permite conectar los recuerdos e ideas que tenemos. Nuestras impresiones originan sus correspondientes ideas, y estas producen a su vez otras impresiones. Un pensamiento es seguido por otro y es seguido por un tercero que lo obliga a desaparecer. La invención del yo viene por los recuerdos, los cuales unimos gracias a la casualidad. Una misma persona puede cambiar su carácter y disposición al igual que sus impresiones e ideas sin perder su identidad. Cualesquiera que sean los cambios que experimente, sus partes seguirán conectadas por la relación de casualidad. Así, es posible que un objeto me traiga a la mente un recuerdo del pasado. Por ejemplo, una foto me puede llevar al momento en que fue tomada. De ese modo, se puede decir que los recuerdos construyen la identidad personal, pues la forma en que nuestras impresiones ocasionan otras impresiones puede modificar el carácter de una persona. En este punto podemos comprender la relación entre el narcotráfico y la identidad personal. El primero es que dependiendo del contexto en que haya crecido, las drogas van a significar una u otra cosa para mí. Para algunas personas puede ser el recuerdo de unos padres adictos que fueron negligentes, para otros algo lejano o una actividad recreativa. El punto es que el recuerdo de ellas puede traer diferentes sentimientos de memorias que pueden ser negativas, neutrales o positivas. Asimismo, hay personas que son conocidas porque siempre que uno se las encuentra están consumiendo algo. La idea del yo que uno se forma de ellos también puede variar dependiendo de la moralidad. Una persona que vea las drogas como algo negativo es más probable que vea a esta persona de forma negativa. Por lo que la continuidad de siempre verlo consumir y además asociarlo con algo negativo hará que ambas partes se resientan e identifiquen a la otra como algo negativo y que el consumidor tampoco quiera ser reducido a la figura del adicto malo. Y en algunos casos quieren su legalización y una reivindicación en la cual la droga no se asocia con lo negativo, pues no necesariamente son adictos que uno podría decir perdidos, pero sí consumidores recreativos de forma constante. Asimismo, el narcotráfico también es posible verlo más allá de las drogas. Muchas bandas se organizan por barrios en las llamadas fronteras invisibles, y es común encontrar peleas y problemas entre ellas. El lema barrio no mata barrio puede ser leído desde este contexto. Cuando un barrio tiene problemas con otro, el otro barrio se vuelve su enemigo y al mismo tiempo defender su barrio es parte de orgullo. De ese modo, la identidad con la comunidad barrial se vuelve fuerte y sus miembros pueden ser vistos como parte del orgullo juvenil, mientras los otros enemigos a los que matar. Se puede volver más fuerte el odio si en alguna pelea mataron a algún familiar. El otro barrio se vuelve el asesino de la familia y su recuerdo será asociado con el del ser querido.
Además, dentro de la violencia será común encontrar la justificación del odio por las acciones. Es necesario de matarlos porque mataron a un familiar nuestro o siempre viven atacando el barrio. Ambas partes verán al otro como el problema, y debido a las constantes peleas y el hecho de que siempre mataran a alguien querido del barrio, hará que sean pensados como el enemigo y se multiplique el odio. De ese modo, aunque no maten siempre a la misma persona porque eso no es posible, cuando maten a alguien más, esa idea hará que se asemeje con el resto de recuerdos comunes y se fortalezca la visión negativa. Dentro del narcotráfico hay jerarquías, y dentro de las bandas siempre habrá un capo al que muchos querrán aspirar. El capo ve que por su posición la gente le pedirá favores, lo verá como una figura de respeto y autoridad. Algunos niños lo podrán admirar, tendrá mucho dinero y muchas pretendientes que querrán acostarse con él. Estos hechos que perciben los harán sentir como personas grandes y poderosas, como el más berraco del barrio, y serán reforzadas sus creencias porque verán que esa regularidad se repetía con el anterior capo. Un ejemplo de ello es el documental La Sierra, en el que unos periodistas se infiltran en el barrio con el mismo nombre y vislumbran todas esas prácticas en los habitantes del barrio. Niños que quieren ser como el capo del barrio, vengar a sus padres fallecidos y morir por sus compañeros de combate. Prácticas que han sido estudiadas desde las ciencias sociales y que, dependiendo de la postura política de las personas y de su formación profesional, es posible que lean el barrio como una zona de delincuentes que toca acabar. Un barrio que toca transformar cambiando las estructuras como uno lleno de víctimas y victimarios de un problema más grande, el conflicto armado colombiano. Finalmente, dentro de los aeropuertos es común que a los colombianos los paren para revisar que no llevan drogas y viajan al extranjero. Por ello, las percepciones que reciben de Estados Unidos de hacer el tráfico común que venga desde acá hace que a los colombianos sean vistos como un problema o una amenaza, mientras que los colombianos los vean a los estadounidenses como unos racistas. Esta reiteración y formas comunes de experiencia hacen que muchos colombianos piensen en cambiar esa idea que se forma en el extranjero de la identidad colombiana atacando a la narcocultura. Por ello, cuando reflexionan sobre sus impresiones, atacan la xenofobia gringa, pero a la vez desean desligar de su identidad a quienes proclaman a voces alguna figura como Pablo Escobar. De ese modo, Hume nos permite observar la identidad construida del narcotráfico. Desde jóvenes que relacionan la droga con un pasado oscuro el que se quieren desligar, personas que son reducidas a su adicción o consumo y que pelean porque, valga la redundancia, no sean reducidas a ello, y que consideran también que no deben ser considerados como malos por algo que en su pensamiento no es per se malo. Barrios y comunidades enteras unidas por su odio al barrio vecino y que asocian con malas memorias y, en consecuencia, como enemigos que hay que acabar, y personas que desean acabar con esas regularidades para crear una identidad desligada de la droga. Espero que hayan disfrutado el podcast. Yo soy Elías y esto fue Tómate un café y a filosofar.